Soy Brian Chappell y, de acuerdo a Alistair Begg, aquí tenemos a los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero mi gozo es preguntarle a los profesores sobre la naturaleza de la predicación de Cristo del Antiguo Testamento. Y voy a empezar con Tim Keller, que ya empezó a predicarnos a Cristo del Antiguo Testamento. ¿Por qué es cuando escuchamos el Evangelio de conexiones maravillosas en el Antiguo Testamento nos conmueven, pero también nos asustan un poco? ¿Por qué nos conmueven y a veces nos atemoriza escuchar tremendas verdades del Evangelio que brotan del Antiguo Testamento? Yo creo que como predicador y como cristiano, como oyente, mi esposa dice, si no les das a Jesús, es como una leccioncita de la escuela dominical. Pero cuando mencionas a Jesús, ya no nada más es una clase, es un sermón. Si no mencionas a Jesús, no van a adorar, no van a ser impulsados a adorar. Pero hasta que llegamos a Jesús, les estamos dando solo información que se pueden llevar. Pero cuando les damos a Cristo, estás siendo transformado ahí mismo. Estás percibiendo algo, viendo algo que no habías percibido antes. Y te dices, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Por qué me siento tan culpable? Y ahí Dios te cambia inmediatamente. Eso es lo más grandioso. Y otra razón es porque nos atemorizamos un poco porque el Señor Jesús no es un león domesticado. O cuando, como Moisés en la zarza ardiente, nos sentimos atraídos, pero a la vez temerosos porque estamos en la presencia del Dios viviente. Y porque tú eres tan bueno para hacerlo, eres como Él. Si vemos Génesis, el Espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas, Jonás en el agua, Jesús también moviéndose en las tinieblas que el agua representaba. Cuando yo predico a Cristo, eso lo aprendí de un maestro hace muchos años. Tenemos que aprender el tema global de la Biblia para predicarlo así. ¿Y por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de que en Apocalipsis ya no hay otro mar? Y yo digo, pero es verdad, ¿por qué no mencioné que en Apocalipsis ya no hay mar? Porque el mar, el agua que representaba el caos, pues ya no existe en Apocalipsis. Now, Don, when he's talking about those intercanonical connections, yeah, you do get credit now. Ahora le voy a preguntar a Don Carson. Cuando tú hablas de predicar a Cristo del Antiguo Testamento o de predicar centrados en Cristo, ¿a qué te refieres exactamente? No. If you push that sort of way of looking at things hard enough, then every word that comes along or every phrase, you're trying to find some sort of Christological connection. And what happens when that's pursued is lo que debemos hacer es tratar de What I mean instead is that de tener en cuenta que Dios fue el que tejió toda la Biblia. Y Dios ha tejido estas historias.
Y si, out where you are y si on that nos, trajectory, y you si find the nos outline of fijamos Jesus. bien de en qué If parte we de do- todo el if tejido we vamos a do estar, even from Old vamos a Testament life. encontrar el hilo que So siempre that nos, if you're nos preaching on a passage conecta a that Cristo. mentions the temple, Por ejemplo, en Ezequiel, and the glory is leaving cuando the temple. What, you can just talk about the la glory leaving gloria the está temple, and we abandonando shouldn't el be bad, or templo. else the glory might leave us, or something like that. And it's Podemos just hablar de localized. algo muy But it local. becomes a La gloria time de Dios also dejó where el you templo. could take 5 or 10 minutes and Pero begin to podemos trace out tratar the de tabernacle temple theme right through de the whole ver Bible. cómo, What is it about- cómo esa what enseñanza is está a this about? través de This is toda la about Biblia. Cuando God, the Dios holy estaba God, meeting en el sinners through the tabernáculo en el means that he has desierto ordained. también, It cómo involves Dios sacrifice and a mediating se, priest and so on and so on. se And dignó a start venir a tracking that out, morar entre su pueblo. relating some of the accounts. For example, when Solomon O cuando Salomón dedicates dedicó the el temple, templo y the la glory gloria comes del down and the Señor priests lo themselves have to llenó. leave. This is the place where Es el God lugar donde Dios manifests se himself. And now God manifestaba. is Y ahora que abandoning Dios the lo temple. abandona en Ezequiel, So that when Nebuchadnezzar wins, it's not because God wasn't strong enough. This is God's judicial debemos darnos judgment cuenta on que his es people. The un temple is more juicio than de Dios masonry. sobre su pueblo. I'm hearing different themes. Let me go one stage farther than that. And then by the time you get to chapter 11, Y God then says that he will be a Dios sanctuary Dios for the nos people ha dicho in que Él iba a exile. ser So un the real santuario para sanctuary su is not pueblo where en the el masonry is, exilio. but where God is. And eventually you can talk about Porque the restoration Ezequiel of the se temple and all escribió that. desde el Eventually exilio y you hear a Dios les voice estaba dando a speaking through entender que Jerusalem Él saying, iba a "Destroy ser su this temple, and in 3 santuario, su days it will lugar raise de again." But he refugio, wasn't speaking of the temple, he was porque speaking of his body. el templo fue So suddenly you've got a destruido. whole trajectory. The ultimate El, meeting place el between lugar God and supremo sinners para is encontrarnos Jesus con Dios and his death. es Cristo. Destroy this temple, Y por and eso in 3 Cristo days I will dijo, raise it destruyan again. este And then templo y en 3 eventually we días get yo all lo the way to reedificaré. the new heaven and the new Porque earth, with el various templo stops era along the line. I saw no un temple in símbolo that de city for the Cristo. Lord God Almighty and Porque the el Lamb lugar are donde its temple. reside And la we've got an gloria de entire Dios es en trajectory that Cristo y in the la mind manera of de, God, el lugar donde in nos the writings of encontramos the con biblical Dios es authors, en Cristo y does por make medio a de straight Cristo. line all the way through to the gospel. And there are 20 or 30 of those Y hay- really major Hay intercanonical muchas trajectories, trayectorias another 60 or en el 70 Antiguo minor Testamento ones. que nos And to get muestran those esto. in place not only holds your Y Bible tenemos together que tener un conocimiento no solo teórico de la Biblia, track sino que out tenemos que in encontrar las biblical categories categorías themselves, all bíblicas the que way to nos Jesus, conducen a and make Jesús en whole todo el syntheses Antiguo that are Testamento. dealing with Christ the King, Christ the Cristo temple, es el Christ the templo, Passover, Cristo es Christ nuestra the Lamb, Pascua, and so on and Cristo so es forth. nuestro So you're getting sacrificio. these, be careful, I don't know if sub-themes is the right word. There's these various trajectories Sí, Yes. hay estas that are leading to a trayectorias central que nos target, llevan which we al, sometimes say is al the large blanco, big story. la The big historia story is más being grande filled que se out by está lots of contando, chapters that, que while a seeming veces different, are all parecen moving in a similar diferentes trajectory. historias, pero todas se Crawford, viven, se what is mueven the en la big misma story as you dirección. understand it? I mean, if you're trying Y to find the si tratamos de overarching encontrar theme into which all these trajectories are el tema pointing, what do global you de todas identify as estas the big historias, story? ¿cuál es? Well, I think Tim said it. It begins with us understanding Debemos the whole of the entender Bible. la Just where it's totalidad de la going. Biblia, Alistair said it a hacia few dónde moments nos ago, lleva. you've got to read it from the Y es end muy bueno back leerlo and leerla de understanding what God is atrás, doing throughout all of human history. de And it's atrás against that hacia backdrop. I think adelante, it was Spurgeon that said, "You del find in fin the hacia el text the scarlet principio thread para and you entenderlo run todo y to the vemos que cross." todo conduce hacia And I la think cruz. in that sense, Y- we preach from Y the así vamos a wholeness of the estar story of predicando redemption. la totalidad de la historia de la redención, And so de that's todas how las we're escrituras. oriented when we approach the Word of God. I think that's the key. And Cuando when yo, I approach the cuando scriptures yo tengo with esa that orientación orientation, al estudiar y it's al not that I predicar, violate yo no the voy a violar el text. I texto think one of porque the problems ese es uno de I've los had problemas que yo he personally, visto con algunos some who pastores try que to tratan de find encontrar a Jesus in Jesús en every cada verse of versículo del the Antiguo Old Testamento. Testament. It's Pero a a little veces bit es algo manipulative, manipulador hacer frankly, eso, and you end up porque violating puedes the violar integrity of the la author's integridad intent. del texto. And you've got to move, you've got to Tenemos use que good usar hermeneutics and una good buena exegesis exégesis, una buena practice, hermenéutica keep the context in mind, but para no always cometer esos over errores. against the backdrop Pero of el the trasfondo story and figuring out global ways to get siempre that nos story debe conducir into hacia Jesus and where he's Jesús. coming from. But it begins with understanding the Y whole debemos tener en redemption. mente siempre la John, I redención don't know completa. a more textually oriented preacher than you. So if the text says, Cuando el texto dice, "Thou shalt no not robarás, steal," why isn't it ¿por qué no es sufficient to suficiente? say, No "Thou shalt not robarás. steal"? Why isn't that? I mean, that's what the text ¿Por qué no es says. Why isn't suficiente? that No enough? robarás. Well, the sermon would be too short. Porque el sermón sería muy cortito si eso fuera todo lo que yo iba a decir. But you mean, why do you need to say Jesus?
¿Por qué debo incluir a Jesús aún en un texto como ese? Lo que yo quiero animar a todos a que hagan es que no empiecen con la pregunta, tengo que llegar a Jesús, tengo que llegar a Jesús. A lo mejor vamos a tratar de concentrarnos en qué significa robar, porque no es fácil definir qué significa robar. Porque, por ejemplo, si lo defines como el que toma lo que es tuyo, tenemos que definir por qué está mal eso. Yo una vez me puse a estudiar esto y me tomó más de 2 horas nada más definir qué quiere decir no robarás. Y a medida que te vas más a fondo, vas a toparte con preguntas que requieren más que fuerza de voluntad. Mis categorías a veces no están muy bien alineadas, pero lo que a mí me ayuda es ciertos símbolos o ciertas tipologías, como dice él en Colosenses 1:16, todas las cosas fueron creadas por Jesús. La Biblia dice que todo fue creado, que todo lo creó Jesús y todo le pertenece a Él. Todo es para la gloria de Jesús. Y esa sería una manera de hablar de no robarás y relacionarlo con Jesús, no robarle gloria, no robarle lo que es de Él. O cuando hablamos del Espíritu Santo, que se le da a los que creen ¿en qué? Pues en Jesús. Lo que tú advertiste es muy cierto. El peligro que debemos llevarnos es que debemos reflexionar siempre sobre el contexto. Yo tengo un celo profundo de que ustedes vean todo lo que rodea a un pasaje antes de que extraigan lo que les gusta y se pierdan de lo más importante. Y aquí yo, por ejemplo, hablaría muy a fondo de tú no robarás. Al escribir cada palabra, no robarás, el Señor te va a mostrar aspectos importantes de ese mensaje. Cuando yo enseño de ese versículo, no robarás, a veces puedes llegar a una mala conclusión sobre ti mismo, a la conclusión inescapable de que yo he sido un ladrón, que delante de un Dios santo yo he sido condenado como ladrón. Si esa es la conclusión a la que llego, y cuando hablamos de predicar a Cristo del Antiguo Testamento, yo tengo la impresión de que Cristo no nomás dice, yo no robé, tú no robes, y sé una buena persona como Jesús. ¿A qué te refieres con predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento? ¿A encontrar la expiación, la obra redentora de Cristo en cada pasaje? ¿O solamente a mencionarlo de pasadita? ¿O te refieres a que solo lo que Cristo hizo puede ayudarnos a transformarnos para obedecer pasajes como esos? ¿Debemos encontrar la expiación en todos los pasajes? Si tú ves ese mandamiento, no robarás, pues tienes que preguntarte,
que la ley se dio después de que los liberó de Egipto, ¿verdad? Y, y ahora, ¿qué debemos ver? Debemos ver a Jesús, que Él es el que dio la ley, pero también es el que cumplió la ley. Y voy a decir una palabra que a lo mejor suena como una mala palabra teológicamente. Y podemos decir, punto 1, ¿qué es robar? ¿Qué significa robar? Punto 2, tú eres un ladrón porque todos hemos robado algo. Primero lo definimos y luego traemos convicción sobre las personas. Y el tercer punto podría ser, esto es lo que debes hacer. Y el cuarto es, no lo hagas. Y el quinto es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo puedo encontrar una manera de cambiar? Muchos de nuestros sermones nos enseñan algo que no es el punto principal, pero nos enseñan otros puntos que también son importantes. Y hasta que nosotros descansamos, por ejemplo, en lo que Cristo ha hecho por ti, tú ya no vas a querer robar. Aquí la única manera en la que podemos predicar la ley y en la que evitamos que la gente se desespera es comunicarles cómo Cristo es el que nos perdona de todo eso, y como todos tenemos la tendencia a querer obedecer para ser aceptados, y cómo vemos que Cristo nos libera aún de esa tendencia al legalismo. Don, I'm going to press a little bit, because when I said, are you really saying find the atonement, you gave me a little nod, kind of knowing we're in an issue Cuando here. les pregunto que si debemos encontrar la expiación en los pasajes del Antiguo Testamento, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo vamos a tratar de revelar a Cristo de esos pasajes? Si hay un Dios soberano que se está revelando, también debe revelar cuál es nuestra condición humana. Cuando tú hablas de predicar a Cristo o predicar el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿a qué te refieres? Déjenme decir algo más amplio antes de contestar tu pregunta. Una de las cosas importantes es ver cómo los autores del Nuevo Testamento citan a los escritores del Antiguo Testamento. ¿Cómo llegamos a Cristo? Bueno, vamos a empezar con un lente diferente. ¿Cómo los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo? Estudiemos eso, porque entre más lo estudio, más me impresionan ellos en cuanto a la riqueza de lo que nos enseñan. A veces es un modelo, a veces en Hebreos 3, la gente que salió de Egipto, pero que todavía no están en la tierra prometida. Ahí se nos enseña, tú persevera. Y en el capítulo 4 se nos pone, por ejemplo, el reposo. Cuando Dios les dice, nunca van a entrar a mi reposo a los que no creyeron. Pero eso es después de que ya estaban en el desierto y deberían haber entrado. Y ya habían incluso entrado por medio de Josué, pero no les dio reposo, el reposo definitivo el Señor. Entonces, ¿cuál es el reposo definitivo cuando Dios les dice, no entrarán en mi reposo? Dios reposó en el día 7. Y hay una relación entre el día del séptimo día, el día del reposo del séptimo día, el reposo del día de reposo del sábado y el reposo que Cristo nos da. Cuando trabajamos más y más con las diversas maneras en las que los autores del Nuevo Testamento manejan los pasajes del Antiguo Testamento, nosotros vamos a aprender a manejarlos de la misma manera. Entonces, una manera de manejar no matarás, no robarás, es el que robaba ya no robe más. ¿Por qué?
It doesn't always have to be along that particular logical axis. It could be from the other end, as it were. That's a New Testament way of handling it. Porque podemos multiplicar las maneras en las que podemos traer la relevancia del Evangelio a los pasajes del Antiguo Testamento y cómo podemos permitir que nos conduzcan a Cristo. Yes, John. Yeah, just that reference to let him who steals Esa steal no referencia de more que el que robaba no robe draws más. attention to the fact, and I'm just asking if this is so now, Aquí that the la question of pregunta, how to ¿cómo preach predicamos Christ a in the Old Cristo Testament del is Antiguo not that Testamento? much different No es from muy how to diferente a preach cómo Christ from the predicar a New Cristo Testament. del Nuevo Testamento. In other words, El let que him roba who no robe steals más, que steal es no un pasaje more. How do you del preach Nuevo Christ from Testamento. that? ¿Cómo predicamos a Is Cristo the desde same ahí? question. Pues es How la do you misma preach Christ pregunta from que the cómo lo Ten predicamos Commandments? It's just a de time los 10 factor. mandamientos, de If Éxodo 20. that's the question that's being asked here is, ¿Cómo predico a how do you Cristo preach Christ from a text where Christ is not named? de un texto en Then donde Cristo it's no the se same menciona? question whether it's Ephesians Es lo mismo 4 or que whether si se it's trata de It's a little more than that. But I- let me push John, Efesios because 4 it's a great place to go. How is moralizing? I o know it's just cualquier otro semantics here, but it will have pasaje. a important. Ahora, How is déjenme preguntarles, moralizing different than the ¿en necessity of qué preaching difiere morals? el We're moralizar all going to de say, predicar let him who steals steal no more. a Cristo? Is that necessarily moralizing? El que dice, What's the el que difference roba between ya no giving robe más, people imperatives ¿está out of simplemente Scripture, which are clearly in the moralizando? Old and New Testament, and simply being a moralizer? How can you distinguish those? We must, and at least the way I think we typically use the term Creo que la manera moralize, típica como usamos ese it's término moralizar intended to mean a approach es towards un enfoque living de your tratar de life that vivir is mi vida not, beginning with being forgiven and justified through faith in Jesus de cierta and manera his que me justifique por lo que yo hago o lo que no hago, en lugar de ver que la justificación viene por la fe y por la gracia. And then through those two, the objective work of Christ, solidifying our standing with God and the Holy Spirit, empowering us, doing what we do in the strength that Y He luego supplies, that cambiando He may nuestra get the manera glory de actuar, pero con for el them. That's not poder del moralism, Espíritu that's not Santo. moralistic. So that's responding Responder to a the las blessings of the gospel bendiciones de rather than Dios gaining them by our es el obedience to enfoque Christ. correcto, I would responder a las say bendiciones it's de both Dios and, because the en Bible is obediencia so debe ser el enfoque full correcto, of, no in tratar de order that ganarnos las statement, bendiciones de do Dios this por in medio de order lo that que you might be hacemos. blessed. 1 Peter 3. So the decisive belonging to God El is being on my pertenecer a side, Dios is the free gift of God through faith in Jesus es Christ. posible por medio de la fe en Nevertheless, once Jesucristo, you y cuando are ya in, your future is pertenezco contingent upon a your obedience. Dios. So I wouldn't say either or. I wouldn't want to go there. Yeah, and I wasn't specific. When I said gospel blessings, what I really meant was those of being regenerate, justified, holy before God is based on His work. Not, Y but bueno, having a said lo que yo that, me refería in that era a las status bendiciones now, de Dios de ser in order regenerado, that we de be ser blessed, there is an justificado, expectation no that bendiciones if you are faithful to your materiales spouse, presentes. there are expected blessings of God. There are blessings on your family. And I mean eternal blessings. Yeah. You know, that you say A to the los justificados justified that those les who do decimos, such things, you say this to a los- justified person, those who do such los things que will hacen not enter the estas kingdom of cosas no heaven. heredarán So el you reino say de to your Dios. justified people on Sunday morning, if Si you tú sleep andas around cometiendo and, adulterio treat y God tratas as a though Dios como he si were no not fuera your tu God Dios, indefinitely, right on in, pues you no won't vas, go to no heaven. vas a entrar al You're reino de not Dios, justified. You will porque prove has yourself demostrado not to have que been no eres de elect. Dios. Thank you. Very helpful. Crawford, when I hear these Cuando wonderful escucho a estos scholars eruditos talk hablar about how there can be these what they call de canonical estos- ties, these de trajectories, and they pick up estos something mentioned in the Old Testament and show me how it's mentioned again in the New interconexiones Testament in this canónicas, wonderful trajectory. I kind of yo nod and digo, say qué that's maravilloso, wonderful. But I'm going to know there's going to be vast pero hay portions muchas of the Old porciones Testament del that Antiguo are not Testamento que no se re-mentioned in the New mencionan en el Nuevo Testament. Testamento. As you think about those being places that we Y cuando excavate nosotros escarbamos gospel en esos truths, lugares, do you have sense of how you approach those where there's ¿cómo lo not this hacemos New cuando no hay Testament una referencia o explicit un echo? eco How do you still en preach el the Nuevo gospel in a place Testamento de where it's not algunas echoed in porciones, the de New muchas Testament porciones del explicitly? Antiguo? Well, even if it's not echoed explicitly, we Pues still aunque know no, the whole no story. tengan un eco So it all explícito, stands under the sabemos shadow la of the historia. cross. Y la The historia cross is a sabemos theme que of se trata de everything la that we cruz. do, Y and todo everything lo that que we say. digamos, It's like the wallpaper on your computer. It's the todo lo que backdrop digamos against es every message simplemente that I preach. algo que debe And so, tener in that sense, referencia, although the relación specific con la text, cruz. you have to deal with it with its integrity, Lo que se what's being diga said there, it always is seen over against
lo God's debemos theme ver in human history. contra el So you, in trasfondo that sense, there's not a global text in the de Scripture la that you historia can de la get away redención from the cross. que nos And I think presenta it's la incumbent Biblia. upon us as gospel preachers to Y make debemos that connection without an hacer esa infectious, as I conexión said siempre. before. So Toda la Biblia se I trata see the cross de la as historia de hovering la over every redención. single text Y in esa the Scripture. redención There's se a way realizó that por I medio think, de the way Jesucristo, that de we su should obra think as preachers redentora. in exploring that passage. Todo nos debe Thank you. That's very helpful. Tim, relacionar de alguna manera a there are eso. times when those who Hay enter this veces conversation cuando that tenemos we want the conversaciones gospel to be como present estas, throughout the whole of Scripture. We want to have queremos Christ que Cristo evident sea from muy evidente every desde text cualquier now, in ways texto. that you described, that we Y begin to empezamos be a part ser of what seems to be parte almost a de un secret club, where we un know the club secret secreto, handshake, and there's this codes donde- of how we've memorized to get donde Jesus out of everywhere. And people ya feel hemos like memorizado this cómo is a está certain Cristo arrogance, presente that en we see ciertos things lugares y that other vemos people don't see. cosas que otros no Are ven. there imperatives in Scripture that are driving Hay you to do this? I mean, is this mandamientos just de la Escritura is this que just philosophy of the moment? mandan Or a hacer fad of esto, the moment? o eso es toda una Or are there filosofía actual things in nueva, Scripture o this is que está de driving me to moda, say, this o es is una actually the moda, mandate o of es algo que Scripture se nos to manda find en la out how palabra, these texts are el taking que us to encontremos understanding a how Christ is Cristo being y revealed. prediquemos a Cristo de toda la Biblia. Well, almost all of us who push this Christ-centered preaching or El predicar a Cristo de toda la Escritura es una enseñanza clásica que Jesucristo le dio a sus discípulos. Él no solo en el camino de Maús les explicó todo, les enseñó cómo leer la Biblia desde una manera cristocéntrica. Y eso lo hizo con los discípulos. Él menciona que toda la Escritura, la ley, los salmos y los profetas se trataba de Él. Todas las Escrituras hablan de Él. Él habla de esa manera. Y si analizamos cómo el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento, va a ser asombroso que no hay una fórmula. No hay una fórmula. Pero a veces la manera como lo hacen es casi como si dijeran, y a propósito, esto me recuerda a Jesús, y esto que se había escrito nos recuerda a nuestro Señor por esto y por esto. Entonces, eso fue una enseñanza clara que nos dio Cristo. Y Él lo dejó muy claro que el Antiguo Testamento se trataba de Él. Y a veces esto nos puede intrigar porque no lo captamos. On the puzzling side, I mean, Don, just an illustration you gave before, you mentioned Jericho. Okay. Por ejemplo, So Jericho, the people of Israel go into Jericó. the promised land, God delivers Jericho, and they kill Y absolutely en everybody. Jericó Dios mata a Isn't Jesus todo wonderful? mundo menos a Rahab y a su familia. ¿Dónde está Jesús Now, ahí? is the Bible constructed so as to lead to Jesus La by every Biblia story está positively leading redactada that de way? tal manera que Or nos are va a there, how do I conducir say, a are there Jesús aún en disconnects? esas Are there dead historias? ends? Are there road ¿O hay signs that say, don't señales, go this way? hay I know that señales, may not anuncios be one that you would en choose. el But camino de la sometimes Biblia it's que nos rightly dicen, figuring no out te the vayas por puzzle aquí, no te vayas por to say allá? sometimes there are ¿O definitive hay signs from señales God muy saying, claras you know what, if everyone does what's right in his own eyes, that doesn't work? I mean, que are there nos times that we're getting the negative señales signals as well positivas y as the señales positive negativas que nos apuntan a Jesús? Not only No the solo hay negative señales signals, but in the case that negativas, you've just mentioned, the hay señales judicial hasta signals. judiciales. There is a fairly Hay una widespread assumption suposición in muy amplia evangelicalism that God in en the el Old mundo Testament cristiano is que el Dios del Antiguo meaner Testamento than es in the New más Testament. malo que el del Nuevo Testamento, o So más if you cruel. mention one of these instances where people get wiped out, yeah, but that's the Old Testament. We Y don't have to la worry about gente that dice, today, thank you. ay, Dios mató a toda esa gente. Ah, pero eso fue en el point of Antiguo fact, the Testamento. Dicen, ya reality no nos is, tenemos que you read a preocupar de eso. chapter like, Pero si vamos, por ejemplo, a Revelation Apocalipsis 14, where people are thrown into the donde winepress of se God's lanza a wrath la and gente trampled al underfoot until their blood rises to the lagar height de of a la horse's ira de bridle Dios, for 200 pues también miles. vemos ahí Now, thank you for that blessing. algo muy Yes, duro but de it's parte de important. Dios. It is important. It is important to see it so that that makes sense of a passage Por like ejemplo, Romanos 3, where justice has not yet been meted out in the Old Testament. So all those judgments in the Old vemos Testament, including the que hubo judgments in which juicio de entire parte de peoples Dios en Romanos 3.
no solo en el Antiguo Testamento. Los paganos sí fueron juzgados y fueron muertos. Y a veces este asunto de un juicio final nada más se puede resolver de dos maneras: o que Cristo nos haya justificado y librado de Él, o que seamos lanzados al infierno, los que rechazaron a Cristo. Ahora hay gente que trata de ver a Jesús como un poco más amable que el Dios del Antiguo Testamento. Y tenemos que tener presente que nuestra única manera de escape de ese juicio que se ve no nada más en el Antiguo Testamento, sino que también se ve en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, la única manera de escape es Jesucristo y su obra redentora. El amor de Dios se revela a lo largo de toda la Biblia y cada vez lo vemos en mayor amplitud, pero también el juicio se nos va dando mayor claridad para ver el amor de Dios y el juicio a aquellos que rechazan ese amor. Pero tenemos que creer lo que dice Cristo, lo que Cristo dice acerca del Evangelio, acerca del infierno, perdón. Son pasajes terribles sobre destrucción y juicio que Cristo mismo mencionó. Yo a menudo escucho, entonces, gente me dice, si hablamos de Cristo siempre, de toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos los mensajes van a ser parecidos, todos van a escucharse como si fuera el mismo mensaje. Y vamos a estar escuchando lo mismo y lo mismo semana tras semana. ¿Cómo les respondemos a ellos? No lo creo porque si somos fieles al texto, va a ser que tu presentación del Evangelio relacionada con el pasaje que escojas sea algo fresco, porque vas a tratar con lo que el autor te está dando en ese pasaje y vas a luchar con la aplicación de ese pasaje. Y las aplicaciones a veces son multidimensionales. Si trabajamos y si no somos flojos en nuestra preparación, vamos a poder presentar mensajes que son ricos en diversidad y que son fieles al texto y que están vivos y relevantes. A veces separamos cómo predicamos y cómo nos acercamos a las Escrituras para nuestra propia santidad personal. Pero predicar a Cristo debe ser algo fresco y apasionado que nos debe afectar tanto en nuestra vida personal como en presentar un mensaje a la congregación. Nosotros debemos aprender a celebrar la cruz siempre que prediquemos. A veces cuando yo le enseño esto a mis estudiantes, les digo, vamos a entrar a esta discusión y lo que terminamos haciendo es debatir metodología. Caemos en debates sobre la metodología y olvidamos el propósito de retar a las personas a enamorarse más del Salvador, a ver a Cristo, entregarse más a Cristo, a confiar más en Cristo. Even as you're trying to be so faithful to the text, has anything changed in you? And just kind of saying that pastoral goal that Crawford was talking about, you're really trying to have people love the Savior more. Cuando les presentamos a Cristo, cuando lo has hecho, me está preguntando John Piper, cuando tú has predicado a Cristo por tantos años, ¿se ha vuelto más vital para ti? The goal of awakening affections has changed. Yo creo que
que algo que a mí nunca se me ha olvidado es que la meta de despertar las pasiones de la audiencia nunca debe estar ausente de nuestra predicación. Debemos tocar la pasión, las emociones, los afectos de los que nos escuchan. Y aquí voy a honrar a Goldsworthy en un libro muy bueno que escribió él sobre este tema. Pero si un musulmán escuchara tu sermón, si un judío escuchara tu sermón y les gustara tu sermón, no predicaste un sermón cristiano. Si un musulmán o un judío escuchara tu sermón y les gustara, no predicaste un sermón verdaderamente cristiano. Eso a mí me llegó muy a fondo y ha hecho que en los últimos 10 o 15 años me haga más cristocéntrico y cruz-céntrico. Porque cuando veo el retrato completo, la gloria de Dios, Él crea el mundo, Él redime el mundo para que su gloria sea vista, sea saboreada, sea proclamada, reflejada. Toda la Biblia se trata de su gloria. Y ahora yo veo que los textos como Efesios 1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, 2 Timoteo 1:9, dice que recibimos gracia en Cristo antes de la fundación del mundo. Y luego vamos a Apocalipsis 13, donde hay un libro y un cordero que fue inmolado. Yo tomo una respiración profunda y yo veo la gracia, es la gracia de ese cordero, y la gloria es la gloria de esa gracia de ese cordero. Y eso significa que el universo, el propósito del universo es exaltar esa gloria de ese Dios. Y ese Dios es ese cordero que fue inmolado. Y eso se manifiesta de manera suprema en la cruz. Y hace 20 años yo no enfatizaba, no resaltaba estos aspectos. Hay algunos pasajes que razonamos, que nos memorizamos. Hay otros pasajes duros, como los pasajes que hablan del juicio. Y vemos cómo Cristo ha obrado a nuestro favor ahí. Y a la mayoría de mis estudiantes, lo que se les hace más difícil es no contestar a un necio de acuerdo a su necedad. ¿Cómo manejamos la literatura de sabiduría? Job, Proverbios, Eclesiastés. Ahí está el libro de Job, por ejemplo. Ahí hay muchas preguntas sobre la providencia, la soberanía de Dios, la justificación al final. Y a lo largo de todo eso, sabemos que lo que dice Job es clave. Yo sé que mi Redentor vive y mucho de eso nos puede llevar al Evangelio, al verdadero Redentor. Y Proverbios, que nos habla de la sabiduría. Cristo es la personificación de la sabiduría, y Eclesiastés. Pero la literatura de la sabiduría, en Proverbios leemos, por ejemplo, que se personifica a la necedad como si fuera una dama. Y uno de los más sobresalientes predicadores de sabiduría fue Jesús mismo.
con sus parábolas. Él muchas veces enseñaba y predicaba como en el Sermón del Monte, si tú construyes tu casa sobre la roca o sobre la arena. Si la construyes sobre la roca, permanece. Si la construyes sobre la arena, se va a derrumbar. Pero lo que está diciendo ahí es lo mismo que se dice en Proverbios. Hay dos caminos, el camino de la necedad o el camino de la sabiduría. Así el Señor Jesucristo dijo, hay dos caminos, el camino de la roca y el camino de la arena. El Señor Jesucristo también usa esos elementos. Hay una polaridad, nada más dos caminos, o este u otro. Si tú te vas a la literatura de la sabiduría y crees que no eres como los demás, vas a terminar como un hipócrita que se autojustifica. O vas a decir, no puedo vivir así, no puedo ganarle a la necedad. Necesito que Cristo sea hecho mi sabiduría, mi justicia, mi redención. Jesús es la sabiduría de Dios. Y no es una categoría intelectual. O no es nada más un discernimiento intelectual, sino es más que eso. Why would I want to? Well, I mean, if I'm preaching the law, I think you answered my question. I mean, it wouldn't even occur to me to do so. Yeah. It wouldn't have even occurred. But if I were preaching Isaiah, if somebody said to me, "Can you preach Isaiah without going to the New Testament?" I'd say, "What on earth would I want to do that for?" I mean, I've got the whole Podemos Bible. predicar de algún libro del Antiguo In fact, that does Testamento raise a much bigger question. sin That incluir a is to say, Cristo, what is sin it that we mencionar el do have Nuevo that the Old Testamento. Testament readers before the coming of Christ had? And we haven't Pues, addressed that. But ¿por qué dice? ¿Para qué quisiéramos hacer eso? What do we- Answer your question. Yeah. What do we have that the Old Testament ¿Qué writers tenemos nosotros you que have to los autores del even up to Antiguo the cross, the Testamento apostles themselves no didn't see that the tenían? Messiah would be the suffering Pues servant. aún los profetas y los apóstoles no podían ver que Jesús iba a resucitar. Los apóstoles mismos no sabían, no creían bien, no lo habían visto claramente que él iba a resucitar. Entonces no tenían el entendimiento que tenemos ahora. Y aquí esto nos lleva a otro grupo de paradigmas que es muy importante que todos los predicadores tengan. Lo que se había predicado, profetizado en el Antiguo Testamento, ahora ya se cumplió en el Nuevo. Lo que se había nada más sugerido en el Antiguo, ahora se reveló completamente en el Nuevo. ¿Y cómo lo juntamos? Pues el juntar eso es la manera correcta de predicar y de enseñar. The other thing to do is to break wisdom down. When I went through Proverbs, it was hard. But El for único example, the lugar only place outside of fuera de Revelation Apocalipsis and Genesis y de where the tree Génesis of donde life se is menciona mentioned is in Proverbs. Where el, does wisdom come from? el árbol de la vida es en Proverbios. I'm just making- Proverbios es el único libro donde se Of course, menciona when you el get árbol to de la vida, especially además de Proverbs, Apocalipsis I y mean, de Jesus Génesis. identifies with the wisdom that created the world Y directly. But I was even thinking the poor. In the first, the los early primeros capítulos de Proverbios if you work hard, dice que si trabajas duro no serás pobre. Si trabajas duro, serás prosperado. Eso es la manera normal como las cosas funcionan. Pero cuando llegas a la mitad del libro hay excepciones. Los pobres trabajan duro, pero los opresores les quitan sus cosas. Y Dios se identifica con los pobres, con los oprimidos. Si insultas al pobre, insultas al Señor. Y no es muy difícil a veces decir, yo no quiero hacer eso, yo no lo voy a hacer, pero es difícil ver hasta qué grado Dios se identifica con los pobres. Tú puedes a veces tomar los temas de la literatura de la sabiduría y ver como una trayectoria. No debemos agarrar la sabiduría como algo aislado, porque ahí se habla de sexo, se habla de fidelidad en el matrimonio, y el matrimonio nos lleva a Cristo y su matrimonio con la iglesia, y hay muchas maneras de
de hablar de Cristo y de predicar a Cristo. Si tú te vas a Efesios 5, y con Ruth puedes llegar a Efesios 5 también. En lugar de ver esta nube como si la sabiduría fuera algo aislado, podemos ver otros temas que nos van a conducir al Señor Jesucristo. No podemos cubrir todo el material en una hora. Pueden ayudarle a la gente por medio de algún libro, algún recurso, algún material que ustedes los animarían y que les pudieran decir, esto me ayudó a mí, esto me iluminó. ¿Qué te ha ayudado? ¿Qué te ha ayudado a aprender a predicar a Cristo del Antiguo Testamento? Ya mencioné a Goldsworthy, pero lo más significativo es recordar de qué se trata todo lo que Dios hace. Todo lo hace para su gloria. Y si vemos que la cumbre de su gloria, el clímax de su gloria es la crucifixión, la cruz. Si sabemos que todo lo que existe es para su gloria y que solo por medio de la obra en la cruz podemos llegar a ver eso y a vivir para esa gloria, vamos a poder predicar a Cristo. First step that was really quite momentous was when I took about 120 hours of lectures from F.F. Bruce. It's not that he was always the most profound theological Yo tomé clases con F.F. Bruce, que era uno de los más profundos teólogos que me ha enseñado. Y la manera como él manejaba la escritura me marcó para siempre. Él se iba palabra por palabra, frase por frase, examinándolo todo de una manera exegéticamente profunda, y eso me ayudó mucho. Entonces les recomiendo los comentarios de F.F. Bruce. What you said, F.F. Bruce's book was called This Is That. I don't know if it's still in print. Yeah, in terms of the Old Testament and the New. Right. Now, since then, I've worked, for years of my life at one aspect or another of how the New Testament uses Y the desde que Old. tomé esas clases con él, me ha ayudado mucho a ver cómo en el Nuevo Testamento se maneja el Antiguo Testamento. Crawford. Yeah, I think there are a number of things, and I would answer it, well, Brian, your book. A mí me ayudó tu libro, Brian. El libro que se llama Christ-Centered Preaching, predicación centrada en Cristo. Pero yo mencionaría tres cosas que a mí me han ayudado. Yo quiero retar a todos a que sigamos leyendo y leyendo a través de toda la Biblia, captando la esencia, la centralidad de Cristo. Segundo, nuestra intimidad personal con Cristo. Entre caminamos en una relación más profunda con Cristo, lo vamos a predicar con mayor autenticidad. Y en tercer lugar, tenemos que mantener contacto con no creyentes y tenemos que mantenernos compartiéndole a los no creyentes el Evangelio, porque eso nos va a ayudar a mantenernos centrados en Cristo y en lo que Él ha hecho cuando tratamos de compartírselos a ellos. Tu libro me ayudó a mí mucho también. El mismo que mencionó el autor anterior, predicación centrada en Cristo. It's surprising how often he has these little nugget insights they're exegetically sound and they're very insightful.
And actually, you know, the 4 volumes by DeGraff, Promise and Deliverance, I picked that up years ago. And when I was still Y yo trying to estoy wrestle todavía with how do tratando you de do this. aprender cómo So, hacerlo de la manera everybody's gonna correcta. find their own path. Those were Pero me ayudaron mucho No, los because I knew I was going to be asking materiales the de questions. Can I just- Kisner. and get it on the tape down. Series of resources that may help people. So we get it kind of on the tape. Just let's see. Sidney Gradanis. We've mentioned it before in the conference already. Sola Scriptura, and then Modern Preacher in the Ancient Text. Graham Goldsworthy. Está mencionando a los que Preaching the Whole son Bible as Christian buenos Literature. John, you recursos. mentioned that being so Goldsworthy, helpful. Edmund Clowney your es instructor, otro. Tim, so the Unfolding Mystery Edmund and, Clowney. Preaching and Biblical Theology. Crawford, what you were saying, some of the pastoral Aplicaciones applications of these pastorales como las de Jerry Discipline and Bridges. Grace. And then to the Y Puritans, los puritanos, Walter Gospel Mystery of Marshall. Sanctification, Samuel Bolton, True Bounds of Christian Freedom. Todas estas All of these people personas. are following this path at different times. John, of course, Jonathan Edwards. and the book we always wished he'd gotten to, the one that he was actually given the assembly had actually given him the authorization to write, but he never wrote that whole Bible biblical Jonathan Edwards theology también that es he was preparing otro for gran before he autor died. que nos va a ayudar. Tim Keller, I mean, you can't say it about yourself, but Prodigal God, Counterfeit Gods, and King's Cross Now, wonderful expressions of this. P&R's series on Reformed Expository Preaching, that commentary series, Hay comentarios tries to take this expositivos approach to looking at different books of the Bible. So it's a commentary que series trying to nos do this. ayudan Sidney a DeGraff, you've already mentioned. llevar esto a cabo. Dennis Johnson, Uno de Him We Dennis Proclaim, Johnson and, otro de Williams, Mike As Far As the Williams, Verse Is Found. Now, we could y hay multiply muchos many más, more, pero les but, estoy mencionando algunos just que for son people importantes getting y a que primer on some of muy these things, a good way to útiles. go. And, Y gracias thank you all a for your todos ustedes participation por in this time. participar en We're este out of panel. time. Wow, what a Ha wonderful sido una blessing. bendición.